Muy buenas noches, muy buenos días y muy buenas tardes, dependiendo del lugar donde nos esté mirando. Y estamos un día más con el programa Nicaragua Somos Todos, del chino Enoch, en la lucha siempre contra la dictadura y dando la batalla por la democratización de Nicaragua, por salir del atraso político, social, ideológico, por salir del robo económico constante de los traidores del pueblo. No solo traicionaron a sus compañeros, traicionaron al pueblo entero que un día puso sus esperanzas en la mal llamada revolución o bien llamada y traicionada revolución. Pero mientras se conectan como todos los días, de fondo. Porque está prohibido dejarlos en el olvido. Quiero la paz, con todos unidos. Dame una luz, ayúdame a encontrar desaparecidos. Porque está prohibido dejarlos en el olvido. Cuántas flores nos cortaron, cuántas se arrancaron en un solo jalón. Cuánto vacío sin plazo dejó entre los brazos la separación. Unos andarán buscando, otros esperando a quien que perdió. Donde vivirán soñando con el día que aún no llegó. El reencuentro entre el que se perdió y el que tanto lo buscó. Quiero la paz, con todos unidos. Dame una luz, ayúdame a encontrar desaparecidos. Porque está prohibido. Conéctense que vamos a comenzar. En el olvido, de donde me arrancarían quienes me querían, a quien le dolí, quien cuando nombra mi nombre la lágrima esconde y reza por mí. ¿De quién seré el que dijo desaparecido? De pronto fui. ¿Quién me extraña? ¿Quién me añora? ¿Quién me anda buscando ahora? Con un retrato viejo de mí, del tiempo en que me perdí. Quiero la paz, con todos unidos. Dame una luz, ayúdame a encontrar desaparecidos. Porque está prohibido dejarlos en el olvido. No hay sitio donde no he ido buscando a mi hijo, el tiempo se fue. Tengo
cansancio en la andanza, pero la esperanza repleta de fe. Soñé que mi hija perdida estaba dormida en algún lugar. Desde que no está conmigo, media vida es lo que vivo, esperando su frente besar. Pero ¿cuándo va a pasar? Quiero la paz, con todos unidos. Dame una luz, ayúdame a encontrar desaparecidos, porque está prohibido dejarlos en el olvido. Quiero la paz, con todos unidos. Dame una luz, ayúdame a encontrar desaparecidos, porque está prohibido dejarlos en el olvido, porque está prohibido. Se oye la lluvia, dejarlos en el olvido. Vamos a comenzar el programa. Vamos a seguir en este combate diario contra la dictadura militar danielista, contra la dictadura chayo-orteguista. Bienvenido Juan Carlos Martínez Valdivia, Francisco Javier Hernández Velázquez, Sandra la Árabe, Roger Rodríguez Chavarría, Francisco Javier, Amílcar Benavides, Alejandro Rivera, Sancho Panza. ¿Qué pasó, chilonero? Ya está comenzando a llegar la gente para comenzar este programa, y comiencen a compartir con sus amigos, con sus compañeros, con su familia, en sus grupos de WhatsApp. Comienzan a compartir con Twitter, o Twitter, como dicen en la guía. Javier Guillén, ¿qué pasó, Javier? Silvio, ya están llegando ya. Vamos a entrar a comenzar el programa. Repórteme cuántos están conectados, si está buena la señal. 9 meses hoy. Paso Árabe, un abrazo. 9 meses hoy. Un embarazo. La gestación y el nacimiento de un nuevo ser. 9 meses hoy. 9 de noviembre del año 2023. 9 meses hoy. Un parto, gestación, génesis, fecundación, fetalidad, desarrollo y nacimiento de una criatura. 9 meses hoy. Silvio, bienvenido. Javier, Sandra, bienvenidos todos. Pérez Randall, bienvenido. ¿Qué pasó, culichero? Oye, Culiche, Tecatracho, Amílcar Benavides Cárcamo. Alejandro Rivera, bienvenido. Bienvenidos todos. Vamos a esperar que llegue la cantidad que siempre esperamos para comenzar el programa. Y esperamos que todo el mundo se vaya pegando y comiencen a compartir, que es lo importante. Porque cada día tenemos algo nuevo. A veces pareciese que repitiéramos algo, pero la dictadura repite lo mismo todos los días,
y además hace lo mismo todos los días, reprime igual todos los días y le mete el cuento a la gente igual todos los días. Por lo tanto, tenemos que contrarrestarla con una estrategia o planteamiento que es igual todos los días. Así es que vamos a comenzar con el respeto que la patria se merece. Y como comenzamos siempre, hay gente que se mete y se corre si solo entra por el morbo. Pero no importa. Bienvenido, Nero Smith, Rodolfo Sevilla. Perdón, está lindo. ¡Viva Nicaragua libre! Patria libre para vivir. Resistencia interna en Nicaragua. Y unidad, unidad y más unidad. Esas deben ser los eslogans o las consignas o como les quieran llamar de esta lucha contra la criminal dictadura danielo-chayista o chayo-orteguista. Una dictadura que viene cometiendo crímenes y que la gente a veces no se da cuenta. Jairo, bienvenido. Marisol, Pedro Alfonso, Nero Smith, un abrazo. Y que la gente no se da cuenta que se cubren con accidentes. Mataron a Rafael Arista porque se les estaba volteando el pastor evangélico. Raramente un choque entre dos vehículos ahí antes de llegar a la Trinidad. Asaltos de delincuentes supuestos en vehículos y un montón de asuntos y casos que se dan en Nicaragua y que la gente no entiende. Están asesinando a la gente en Costa Rica. Todos los días asesinan a un nicaragüense y tratan de hacerlo aparecer como asuntos de delincuentes o narcotráfico, cuando sabemos que hay un grupo de oficiales de inteligencia dirigidos por Valdras Jansky, que era vicecanciller, y hoy está allí en la embajada de Nicaragua en Costa Rica, donde diario asesinan nicaragüenses y se hacen aparecer como producto de delitos comunes, de asaltos, de secuestro, champú. Extrañamente, cuando Pablo Nero, cuando matan a Rodolfo Rojas
y una serie de asesinatos que se dieron y se dan en Honduras y se siguen dando en Honduras, también Valdrayenki estaba en Honduras en ese tiempo, con una red de criminales que se extiende a lo largo de la frontera y que están fundamentalmente por Jalapa y asesinan a nicaragüenses opositores o porque ponen en peligro y se haga público el tráfico de cocaína, porque todos los sicarios que están en las dos fronteras son parte de la estructura del narcotráfico que la inteligencia policial, la Dirección de Información para la Defensa, la inteligencia militar tiene establecida en toda Nicaragua para poder permitir que sin bombeo y sin publicidad se siga dando el tráfico de cocaína que envían los carteles de los soles de Venezuela, que envían el cartel de la FARC hacia Nicaragua. Pero aparte de eso, hay otras actividades como son el tráfico de humanos. Llámese trata de personas, que no solo es la venta de la prostitución, sino el tráfico de inmigrantes que por miles y miles de personas pasa por Nicaragua y le deja una ganancia enorme al régimen. Creo que andan más de 60 millones ya en los últimos meses, que han llegado de miles de vuelos de República Dominicana, de Haití, de Venezuela y de Cuba. Lo más sospechoso es Cuba, porque Cuba está en la palmazón. Entonces, ¿cómo hacen para llegar en un vuelo a Nicaragua estos cubanos? ¿Y cómo le dan la mordida a Nicaragua? Se la da el gobierno cubano. ¿De qué manera? Por asesoría. Porque son los cubanos los que están asesorando a Nicaragua en la represión, en el trabajo de inteligencia y en el crear crisis humanitarias para enviar por miles y en manada a los inmigrantes ilegales que Cuba no tiene con qué pagar. Por lo tanto, ahí hay una actividad de inteligencia increíble donde posiblemente hasta el 50% de los que supuestamente van huyendo de Cuba van reclutados por el G2 cubano, que es la inteligencia cubana. Esta gente es la que da asesoría en inteligencia y en el aparato represivo a la dictadura de Daniel Ortega. Entonces, Chino, vos repetís muchas cosas. Sí, las vamos a seguir repitiendo porque precisamente es la forma de contrarrestar. Yogi Gómez, ¿cómo estás, San Pancho? Gloria Moreno, Luis Rojas, bienvenido. ¿Y por qué hay que repetirlo? Bueno, para contrarrestar la propaganda gobeliana del régimen de Daniel Ortega. ¿Y por qué digo gobeliana? Porque Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, fue aquel que dijo que una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad de tanto repetirla. Esa política propagandística es la que cumple Daniel Ortega y es la que le hace que le metan el gol a una manadita de militontos no militantes y de tontos útiles en convertir las crisis nicaragüenses como un producto del imperialismo yanqui, como un producto del intervencionismo norteamericano. Entonces, como esa es la tontería por medio de la cual le dominan la mente
a los antes militantes, hoy militontos, entonces vos tenés que aplicarle la misma dosis a ellos en una contrapropaganda para repetir 1000 veces la verdad y desmentir la mentira repetida 1000 veces por el danielismo. Ayer me han llamado varios que no entendían por qué yo estaba atacando la celebración de Carlos Fonseca si yo vengo del sandinismo. Jamás lo he negado. Me formé en la izquierda desde antes de cumplir los 16 años, más o menos desde febrero de 1976. Pero me formé en un tiempo de idealistas, de personas capaces a dar la vida por tu prójimo, bajo de un contexto de Guerra Fría, donde éramos manipulados de uno y otro sector. En el contexto de la Guerra Fría, en el enfrentamiento este-oeste, en el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en el enfrentamiento de posiciones atrasadas de un supuesto socialismo que predicaba proletarios del mundo unidos y los otros predicaban contra el comunismo que se comía a los niños y hacía jabón a los viejos. Dos sectores que incrementaban la ignorancia y al que no lo era, lo convertían en ignorante. No sé por qué no pueden entender de que en ese proceso de modernización de la mente, quienes se han quedado atrasados, quienes se han quedado en el furgón de cola o en el último vagón del tren de la historia, en la izquierda, llámese en Nicaragua, sandino-orteguismo. En ese proceso siguen engañando a un sector del pueblo nicaragüense con un chagüite de nacionalismo chauvinista. Es fácil, oyeron, para los que no entienden. Solo se meten en Google y escriben chau o chauvinista y se darán cuenta que con un nacionalismo chauvinista han venido manipulando el sentimiento patriótico, entre comillas, que ha tenido un sector de la población nicaragüense para que se sienta agredido por el imperialismo norteamericano, lo cual es una gran mentira y, como siempre lo he venido explicando, dentro de todo este proceso en el que la Guerra Fría desapareció, en el que la Unión Soviética desapareció, quienes se han quedado atrás son los mal llamados revolucionarios de izquierda. Y se los voy a repetir, si es posible, todos los días, porque es la manera de contrarrestar lo que la dictadura dice todos los días y lo que dice Daniel Ortega cada vez que aparece. El día de ayer fue uno de los días de las actuaciones más vergonzosas de Daniel Ortega. Mientras Daniel hablaba pajas, Nicaragua tiene 15 días de estarse debatiendo en una crisis de la administración de la ley. No hablemos de administración de justicia, porque honestamente ningún poder judicial del mundo administra justicia. Administran la ley, porque ni todas las leyes son justas, ni toda justicia
se ha vuelto ley. Por eso hay un pensamiento, creo, no me acuerdo qué número es, de los 10 mandamientos, de Couture, un jurisconsulto muy conocido, que dice que cuando la justicia y la ley tienen asperezas, el abogado honesto debe optar por la justicia. ¿Cuántos tienen conectados? Entonces, en ese proceso se ha venido dando una manipulación y lo penoso es que la ignorancia de un sector llamado sandinista se convierten en zombies, se niegan el derecho a pensar por sí mismo y repiten como lora tartamuda, como siempre lo he dicho, el discurso de la dictadura. En este proceso ciudadano, en el que se ha venido reclamando la institucionalidad, la constitucionalización, o sea, de constitucionalización de las actuaciones. Bienvenida, Laura Contreras. Se ha venido atrasando la mentalidad del pueblo nicaragüense al punto que hay un sector de la población que acepta como normal la represión. Acepta como normal la tortura, el asesinato, el encarcelamiento ilegal, bajo la justificación de que Nicaragua está sometida a un acto de agresión norteamericana, de agresión de la CIA, de intervención, y metiéndole en la yuca a la gente de los que hemos reclamado. Lo hice como sandinista y revolucionario un tiempo, hoy lo hago como ciudadano nicaragüense, que es la posición que tenemos que asumir todos. De reclamar contra eso, y cualquiera que asuma una posición en exigir el cumplimiento de la Constitución, el cumplimiento de la ley que se deriva de la Constitución, inmediatamente es convertido en vendepatria ante los ojos del minoritario grupo de la mafia político narcotraficante que es el hoy llamado o mal llamado Frente Sandinista, que es un frente chayo orteguista. Y siempre voy a seguirles diciendo, y tienen que entenderlo. Bienvenido Lisset González, Naún Salinas, Anabel, Gloria Moreno Aragón, Yogi Gómez, Marisol. ¿Y por qué tengo que a veces repetir? Porque ahorita la mitad de los que están viendo este video, los que aparecen públicamente, no estaban ayer. Y se trata precisamente de un proceso de educación político-social y hasta económica, en el cual hay que ir jalando la cinta del cassette para sacárselo de la mentalidad de la gente, sobre todo de gente honesta que apoya la dictadura porque no está consciente todavía de que lo que hay es una dictadura mafiosa, de que lo que hay son delincuentes que han convertido a Nicaragua y su estado en un estado botín mediante el cual se enriquecen constantemente. Bienvenido Osvaldo Palacio, Fray José Mallorquín. ¿Por qué han convertido
al Estado en la minita de oro. Sacan oro clandestino, asesinan a los indios mayagnas, porque por ahí están reservas de oro, vetas de oro y de otros minerales. Asesinan a los indígenas de ese sector, porque por ahí también llegas a pegar a Honduras y están rutas del narcotráfico que pasan por Nicaragua. Pero también asesinan a sus propios compañeros, los encarcelan, como cuando este servidor exigió que se cumpliera con los estatutos del Frente Sandinista y no que se hicieran las cosas al capricho de Rosario y Daniel. Y ahí es donde voy a tener que volver a repetir. Tenemos 15 días, 2 semanas, de estar con un supuesto escándalo. Dicen que 1000, yo tengo entendido que son menos de 500. Empleados del Poder Judicial han sido cesanteados, por no decir corridos o expulsados de sus cargos sin un fundamento legal. Y sacan del Poder Judicial para legitimar ante el grupito, y no es legitimar ante Nicaragua, ante el grupito que los apoya, a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, que nunca ha mandado en la Corte Suprema, que siempre Daniel y Lenín Serna, que es el verdadero jefe del Poder Judicial, ha tenido a personas oficialmente segundos o vicepresidentes de la Corte, que son los que verdaderamente mandan, porque son los que verdaderamente reciben las instrucciones de Lenín Serna, que es el jefe verdadero del Poder Judicial y es el canal entre el Poder Judicial y Daniel Ortega. Yo me acuerdo cuando se fundó la Asociación Nicaragüense de Abogados y Notarios, que es la asociación que reconoce el Frente Sandinista como una asociación de abogados y notarios. Y yo fui a la primera reunión, siendo hace varios años, mucho antes del 2018, y tuvimos una reunión en el auditorio de la Corte Suprema, abogados privados, una reunión para dar orientaciones a abogados privados que éramos militantes del Frente Sandinista. Ese día la reunión la dirigió, creo que es latino el que estaba de presidente, pero el vicepresidente era Ulises Carballo Nicaragua, que le conseguía el cupo en la UCA, me acuerdo, porque esto era derecho, que vivía a 3 casas de mi casa, ahí en Residencia de Los Arcos. Ellos me invitaron, yo llegué, y ahí llegó la crema innata de los abogados sandinistas. Y la Alba Luz ya era la presidenta de la Corte, pero ella no estaba ahí. Estaba Chicón y estaba Payo Solís. Hijo, estoy dirigiendo porque esta es la asociación de abogados que reconoce la Corte Suprema como nuestra. Usted anda pero muy desinformada, Laura. Lenín Serna tiene como 10 meses de estar sancionado, antes que yo saliera de la cárcel. Está sancionado Lenín Serna. Laura Contreras anda desinformada. Entonces, ahí se nos presentó a Chicón, Francisco Rosales, estaba Payo Solís, que nunca he creído en él,
ni en la posición que tiene actualmente. Y se presentó como el hombre que dirigía el partido en el Poder Judicial. Y era el presidente de la Sala Constitucional. Es decir, que la Corte Suprema se ha manejado políticamente desde que llegó Daniel Ortega. Y antes igual, porque los pactos... No, Laura Contreras, en ese tiempo era cualquier cosa Gabriel Díaz. Gabriel Díaz, cuando era estudiante, yo tenía creo que más de 10 años de ser abogado. Si él me llamaba, mi viejo, ¿cómo te agradezco? Porque me consultaba sus casos. Me estás hablando del de Somoto que vive ahora en Ocotal y que tiene vitíligo. Me consultaba sus casos a mí y cuando era estudiante llegaba a mi casa y yo tenía más de 10 años de ser abogado. Pasa que se amarrió con ese picolizo, que así que le decían al Papa, en Somoto, o sea, Gabriel Díaz, se amarró con Castellano siendo diputado y ahí lo meten a la mafia y él es el defensor de los narcotraficantes de Nueva Segovia. A mí me consultaba sus casos. Es más, les di una clase de derecho cuando él comenzaba en un caso de 80 concesiones de taxis que fue un pleito que se dio en Ocotal, Laura Contreras. Y me mandaron a llamar a mí, que vivía lejos de Ocotal y mi oficina era en Managua, y me contrataron a mí para que les llevara el caso en representación de los taxeros en conjunto con el Consejo Electoral, perdón, con el Consejo Municipal, cuando el alcalde era Marciano Berríos. En ese tiempo, asesor de la alcaldía era la Verónica Fiallos, conocida como la Tita Fiallos, que dicen que le acaban de correr en esta pelota, que estaba de juez de Estelí, dicen que la habían pasado de juez local de Ocotal, que es la mujer de Polanco, Eduardo Polanco, que es mucho menor que ella, más de 15 años menor que ella. Dicen que le corrieron también al hijo ahorita. Y ella se arrechó porque el Consejo Municipal y los taxeros, a quienes le habían dado de romplón 80 concesiones de taxi, no la pusieron siendo la asesora a cargo del caso y que me mandaron a contratar de manera privada a mí, que tenía mi oficina en Managua y no como asesor sino de manera privada, y me tenían que pagar como abogado privado, y desde entonces enemiga mía la Verónica Tita Fiallos, porque en esos días yo me había hecho famoso en Ocotal porque había revivido el caso de Dúo Corrales, del asesinato más famoso de la historia de Estelí, que es el asesinato de la chanilla, de la Jessica Yamilet Corrales Calderón, que yo reviví el caso de Dúo porque Dúo no fue. Que Dúo era un patán, es un hijo de puta, es otra cosa. Pero ahí hay otro rollo en el que está involucrado aquel subcomandante Almendares, que era el jefe de procesamiento policial, hoy auxilio judicial de Estelí. Los conozco bien. Entonces Pico Lizo fue mi pupilo. Tenía más de 10 años de ser abogado yo, cuando él era estudiante todavía y me consultaba. Y no es que sea la maravilla, sino que simplemente está amarrado con diputados, con esto, con lo otro, y es el defensor de los narcotraficantes de Nueva Segovia. Estoy mintiendo, Laura. O sea, por donde me la tiren la conozco. Ahora tiene vitíligo, parece vitíligo. La última vez que llevé un caso a Ocotal, me invitó a su casa a cenar, creo que fue en el 2020, y me llevó a una propiedad donde tiene un cuadro de fútbol con luz para jugar de noche, Pico Lizo. Y yo decía, este era mi pupilo, y me andaba enseñando sus logros, lo que ha comprado, a costa de estar ligado a la mafia y defender a los narcotraficantes ligados al gobierno. Estoy mintiendo, Laura Contreras, que tiene
una propiedad adelante Mozonte, o ahí por Mozonte, que tiene un cuadro de fútbol dentro de su propiedad y tiene luz para jugar de noche. Entonces, el día de ayer fue un acto vergonzoso en el que todo Nicaragua, a lo interno, y los nicaragüenses que estamos en el exilio, a mano derecha, yendo para Mozonte, ¿sí o no? Ahí estuve, ahí me llevó, y después me llevó a cenar a su casa, y dormí. Me extrañé que tiene un comedor al estilo español, como tiene un cielo raso antiincendio. Increíble. En la casa de él, que está allí, de donde era el CDI, de la cuestión materna de Ocotal, 2 casas al sur. Ahí estuve, la última. Es más, la secretaria de él dijo que su hijo se me había robado mi USB, que la dejé ahí con todos mis casos esa vez que estuve y me quedé donde él. ¿Por qué? Porque ahí estaban un montón de modelos de casos y de juicio, y estoy seguro que el que se la robó fue él para aprender. Alberto Torres, bienvenido. Ese picolizo. Era decente, era medio evangélico y agarró vara. Sobre todo cuando se hizo asesor de César Castellanos, que era el diputado por Nueva Segovia. Está preso supuestamente el hijo de Chicón. Pasa que esa es otra parte de la mafia. Bueno, platiquemos la que no tenía mucho, ¿verdad? Hoy. Por varias razones. Antes que sigamos, hoy es 9 de noviembre. Hoy estamos cumpliendo un parto, hoy estamos cumpliendo 9 meses de que llegamos a Estados Unidos. A las 10 de la noche del 8 de febrero, ese día nos habían puesto las vacunas del COVID. A los que estábamos presos en el infiernillo. Iba camino a 1 año yo de estar preso. Nos llegaron a sacar a las celdas y llegamos, y como yo cada día estaba mal, no sé por qué ellos decidieron quitarme el bastón y me dieron, eso es lo que yo no entiendo, como 1 semana, parece que era por lo que ya estaban negociando, un andarivel. Yo había andado en andarivel como 1 año. Yo anduve varias veces en andarivel, porque yo, como el 2015, por ahí, 16, ya no podía caminar después de la operación. Bueno, entonces a las 10 de la noche me llegaron a sacar a mí, a mi celda, el 8 de febrero de este año. Nos llevaron a un auditorio y ahí nos encontramos los presos que estaban en Estelí, que estaban en Chinandega, los que no sufrieron tanto como los que estuvimos en el Chipote, en el infiernillo. Siempre me he preguntado por qué me fueron a capturar hasta Condega, frente a mi casa, me trasladaron al Chipote y casi a los 2 meses me trasladaron al infiernillo. Y por qué uno, supuestamente más colorado, los dejaron en sus departamentos y recibían visitas normales. Siempre me pregunto, es una curiosidad que tengo porque chivirisco el visco, ¿verdad? Y después de ese auditorio me hicieron la última tortura. Me obligaron a caminar sin bastón. Al principio, porque estaba bien jodido, ustedes vieron los videos, o lo que hicieron los noticieros, las 3 noticieros que me entrevistaron el día que vine. Y me hicieron... Entonces les dije, yo no puedo caminar sin bastón. Ah, pues no te vas. Pero nosotros creíamos que íbamos libres ahí en Nicaragua.
porque hay un muchacho de mi pueblo que se llama Alexis Peralta. Vamos libres, mae. Somos tantos los que vamos libres. ¿Estás seguro? Porque ahí nos encontramos como 100 y pico en un auditorio de la Modelo, que nos sacaron a las 10 de la noche, en el caso mío. Entonces les dije que yo no podía caminar. Ah, pues no te vas. Pues no me voy porque no puedo caminar. Pero tiro el bastón y comienzo a caminar. Ustedes vieron Titanes en el Ring, allá por el 74, 75. Había una momia blanca, que era la momia buena, y la momia negra, que era la mala, que caminaba así. Y solo de esa manera, así puedo caminar. Ah, pues no, si no caminas bien, no te vas. Deme el bastón, pues no me voy, le digo, pero no puedo caminar. Además me duele mucho. Y me apartaron. Cuando mandan a montar, como hora y pico, 2 horas después, a todo el mundo en los buses me llaman, apurate, me dicen. Me jalan y el bus lo tengo como a unos 40, 50 metros. Si no caminas sin bastón, no te vas. Esa es la orden que tengo, me dice el jefe del sistema penitenciario. Ahí estaba el jefe del infiernillo, Roberto Guevara, y que soy hueputa, me digan que es mentira. Y estaban otros presos como la Loa, que lo vieron. Entonces me quitaron el bastón y me hicieron en esos momentos con los dolores. Andaba casi en gangrena las piernas por lo que me pasó, que se me pudrió todo ahí abajo. Y comencé a caminar como la momia de Titanes en el Ring, pero a paso lento. Y cuando llego al bus, tengo que montarme al bus sin bastón. Esa fue la última torturada que me pegaron esos hijueputas. Y me senté en la primer grada, era como de 3, 4 gradas el bus. Son de esos buses rusos que acaban de llevar los primeros buses. Y me senté en la primer grada, en la entrada, porque no puedo, no tengo capacidad por el dolor y por la falta de fuerza en la pierna de irme y subirme en las gradas. Y entonces me tuve que arrastrar y subir las 4 gradas de bus arrastrado en el piso y que me digan que mentira, ahí está la Loa. Y me arrastré y subí a rastras al bus. Después en el primer tubo del primer asiento, y miren esos buses rusos, me comencé y me arrastré y llegué al primer asiento arrastrado y me guindé el tubo y me logré sentar y ahí te quedas en el primer asiento. La última tortura que me hicieron esos hijos de la gran puta. Y arrancamos como a la 1 de la mañana. Y cuando ya estaba sentado y me arrastré delante de todo el mundo, me llevaron el bastón. ¡Qué hijos de puta! O como cuando me hicieron arrastrarme casi 2 horas, porque en ese momento me trasladaron del Chipote al Infiernillo y en bola, desnudo, y ahí está Yubran Suazo, que llegó conmigo al Infiernillo, lo que me hicieron a mí. Yubran Suazo lo dice en su entrevista, lo que le hicieron al chino delante de mí no es de humanos. Y me tuvieron desnudo arrastrándome porque querían que me parara y sin bastón. Y me llevaban uniformes de mujer chiquitos que no me quedaban, para estarme viendo desnudo y humillado allí y arrastrándome como 2 horas en el suelo el día que me llevaron al Infiernillo, que por cierto fue 29 de junio, cuando del 2022, cuando me trasladaron del Chipote al Infiernillo. 9 meses cumplimos hoy que llegamos a Estados Unidos. Y la última tortura me la hicieron más o menos entre 12 y 1 de la mañana del día 9 de febrero para que me arrastrara a montarme el bus quitándome el bastón.
Ese es el sistema penitenciario que tiene Daniel Ortega. El día de mañana vamos a tener a Kevin Solís, a quien le dio una parálisis. Yo lo había entrevistado en este programa antes, cuando estaba en Washington. Pero ahora lo vamos a tener mañana porque su señora, que es una joven muy bella, que le digo mi nuera, porque a él le digo mi chihuín, mi hijo, compartimos el infiernillo, casi estábamos enfrente. Va a estar en este programa Kevin Solís mañana. Posiblemente esté su señora, su compañera de vida, mi nuera, le digo yo, que es Samantha Girón, que hoy llegaba de Washington a San Francisco, y precisamente no lo tuvimos a Kevin hoy, porque tenía que ir a traer a Samantha Girón, a su compañera, a su esposa, al amor de su vida, al aeropuerto de San Francisco hoy, pero va a estar mañana. Mañana va a estar con nosotros Kevin, ¿oyeron? Lo queríamos tener hoy porque estamos cumpliendo los 9 meses de estar en Estados Unidos. Entonces va a estar mañana. Va a ser emotivo, a lo mejor hasta llore. Y a veces yo lloro cuando me acuerdo de eso, porque en determinado momento yo consideré esos hijueputas mis compañeros. Yo quise reclamar o reclamé derechos que están en los estatutos y en la norma para que los militantes del frente fueran mejor tratados y no se convirtiera en lo que se convirtió el Frente Sandinista, y ustedes saben que yo peleé por eso. Y esos hijueputas por los que peleé para que fueran mejores seres humanos me trataron de esa manera. Entonces mañana vamos a tener a Kevin aquí. Cuando yo me encuentro con Kevin, es muy emotivo porque yo tenía casi enfrente a Kevin y Kevin era el más torturado de todos nosotros, todos los días. Kevin era torturado todos los días. Y yo me les paraba con huevo y yo era el más anciano de todos en el infiernillo. ¿Por qué? La 300, la división de máxima seguridad, tiene esos módulos, 6 módulos. Pero hay 2 módulos que ese es el verdadero infiernillo, donde está la temperatura más de 45 grados. No sé cómo hacen para alcanzar esos niveles de temperatura. Para mí, que es creado de esa manera. Entonces, hoy que cumplimos 9 meses, un parto, que es el parto de la nueva Nicaragua que va a salir de nosotros. Y un día antes, escuchar a Daniel Ortega decir lo que les he venido diciendo siempre. Lanzan a la Chayo como la mala. Es la Chayo la que está corriendo a todo mundo en el Poder Judicial. Una gran mentira. Es un plan de ellos. Pero ¿quién es el jefe verdadero del Poder Judicial? Dora Morales, bienvenido. María Espinal, Rubén Centeno, Oscar Hernández, Máximo Sánchez, bienvenido. El verdadero jefe del Poder Judicial se llama Lenín Serna. No es que sea desde el 2012, cuando supuestamente lo corrieron de la Secretaría. Una gran mentira, todo un plan de él, para dejar desarmado al sandinismo histórico, el sector honesto del frente, y terminarlos de aislar y correrlos del frente, para meter a una supuesta juventud como relevo, zombie, idiotizada, enajenada y apendejada. Y ¿cómo es posible que Lenín, que es el verdadero jefe del Poder Judicial, nadie lo menciona en esta corrida de todo mundo? Es un plan hecho por Lenín. Y les aseguro
que entre esos 400 y pico de corridos, que es la información que yo tengo, donde se han ido magistrados, donde dicen que se fue Petray, un viejo agente de la seguridad, hombre de confianza de Abelardo Mata, que al final se puso a servirle a la dictadura como bando. No se pongan a pensar que no están mencionando a Lenin, le están echando el clavo a la Chayo, le están echando el clavo a Néstor Moncada Lau, que son los que se quedaron supuestamente con el poder cuando supuestamente corrieron a Lenin en el 2011-2012 y que lo mandaron a trincherarse a la Corte Suprema, pero que es el verdadero jefe de la Corte Suprema. Yo les decía a ustedes que el día que yo les llegué a presentar a su hijo, que él mismo me lo ordenó que se lo llevara, Lenin Serna, a la secretaría y me atendió como a las 7 de la noche. Le llevé a su hijo, a Yupanqui, que es reconocido por un criminal sicario, que es Augusto El Largo Ibarra, que es el marido de la vicealcalde de Condega, a su vez hombre que se vio metido en la muerte de Macondo, que otro día se los voy a explicar quién era Macondo, casi fundador del Frente. Denis Ortega se llamaba, por cierto, primo hermano de Catalino Flores. Y llevé el apellido de él, pero se lo llevé y es igualito a Lenin Serna. Creo que el otro día se los enseñé, ¿no? Que el chaval... Entonces, ese día, en el 2004, que yo llegué a presentarle, cuando el Frente no está en el poder todavía, al chavalo, llegué a las 5:30 porque él me dijo, tenés que estar a las 5:30 aquí. Llegué a las 5:30. No, me pasé 5 minutos. Entonces me dijo que tenía que... Entonces la Ninoska Serna, hermana de Lenin, me dijo que me tenía que esperar, que me había atrasado. Y me esperé hasta las 7 de la noche. Entonces me dice, ya oigo que llaman, como quien dice que se aliste, que después atiendo al chino. Y alístate que ya te va a atender el coronel, así le decían, yo solo le decía comandante al mae. Y ya me paro, ya vamos para adentro, le digo a Yupanqui, que es el hijo de Lenin, que él se lo llegó a presentar, que no lo conocía. Y me oriento a llevarse. ¿Han visto a Lenin Serna? Joven. Mírenlo, ahí está. Ese es Yupanqui. El gemelo de Lenin. Está reconocido como Yupanqui Ibarra Montoya. Aunque un comisionado mayor delincuente que lo echó preso una vez le puso Yupanqui Serna Montoya. Recuerdo cuando lo echó preso un tal capitán en ese tiempo y hoy comisionado mayor, Eddie Peralta. Entonces, cuando yo voy a esperar que salga el que está atendiendo, en tiempos de Bolaño, por eso el pacto es desde la Violeta. Abren la puerta, casi no se miraba, era con código y electrónica la puerta, en el 2004, que no se miraba en Nicaragua. Y el que viene saliendo, el vicepresidente de la Corte, Payo Solís. ¿Van a confiar a alguien en Payo Solís? Porque se renunció, que se fue a Costa Rica. Él lo estaba atendiendo Lenin Serna, que desde ese tiempo ya había hecho una propuesta a la Dirección Nacional del Frente que convirtieran a la Corte en una industria productora de sentencias para producirle dinero al Frente, llámese Daniel Ortega. El corruptor del Poder Judicial se llama Lenin Serna y es el hombre que atiende el Poder Judicial por parte de Daniel. Entonces, todo ese paquete que está pasando en el Poder Judicial, el que está detrás de todo eso es Lenin Serna,
pero nadie menciona su nombre porque solo su nombre da terror y un cachimbo de gente es hoy y le tiene miedo a Lenín Serna. Yo no le tengo miedo. ¿Por qué? Porque yo sé que mi vida está así, que si está en peligro, mañana, cuando miren el video, se van a dar cuenta que estoy en otro lado. Más bonito, por cierto, ya fui a verlo. Voy a estar en mejores condiciones, gracias a Dios, el día de mañana. Ahí lo van a ver en el video de mañana. Sin tapa, voy a estar en un lugar donde viven famosos. Gracias, Estados Unidos. Aunque les dé su colerita. ¡Ah! Pero es que no puedo enseñar el número. Pero el día de hoy, aunque les dé su colerita, vamos a tapar alguna cosa aquí. Ahí está mi nombre. Ahí está, ¿eh? Pero además también está aquí. Tengo que tapar el número. Ahí dice Marlon Sáenz. El día de hoy me llegó mi ID, la identificación para los beneficios del seguro o la aseguranza de California. Gracias, Estados Unidos. Y si tú me crees, ahí está. Para los que viven en Estados Unidos saben lo que les estoy enseñando. Y le dicen ID de beneficio. Entonces, no es mi culpa, ¿verdad? Y aunque a algunos les dé su colerita, me vale pelero. A saber, aquí está. Aquí es donde vino. Aquí dice Marlon Sáenz. ¿Y qué dice ahí? Esta es tu tarjeta de identificación de beneficios de California. ¡Perros! Aunque les dé su colerita. Y algunos de la diáspora que andaban boicoteando mi asilo y supuestamente son opositores que le están sirviendo a la dictadura y están aquí hasta con cargos de dirigentes de cierta ONG. Los voy a denunciar en su momento. Ahorita no es conveniente, porque en estos asuntos de seguridad todo tiene su momento. Entonces, el control del Poder Judicial lo tiene desde los 90. Sobre todo con Arnoldo, el Frente Sandinista. Entonces, todo eso que se está dando allí es la chayo. Es Néstor Moncada o no, es Lenín Serna y Daniel. Es Lenín Serna y Daniel. Capitana Juana Galo, bienvenido. Sí, el medical. Así es, Llorán. Hoy me vino. Y todo va bien. Sobre todo para los de Miami, que decían que me iban a expulsar y que recogieron firmas. Yaya Mejía, bienvenida. Oscar Hernández. Entonces, 9 meses estamos cumpliendo hoy. Va a ser emotiva la entrevista de mañana. Vamos a tener a Kevin asegurado, pero estamos tratando de que estén los dos.
Samantha Girón es una presa emblemática. Aparte de que de los jóvenes, Kevin es el que más tiempo estuvo preso, 3 años y pico. Entonces ahora son pareja, un amor muy bonito surgido en esta lucha, y a lo mejor los presentemos juntos mañana, pero Kevin está asegurado. Después de varios días de trabajo, giras, anduvo aquí en California, estaba en Washington. La gente cree que andar viajando en este tipo de asuntos es que te andas dando la gran vida. Son unas turqueadas de loco. Pasas preparándote hasta medianoche en la madrugada para ir a exponer 2 horas a tal lugar y más tarde 2 horas. Y bueno, pues, tienen que fácil. Entonces mañana vamos a tener a Kevin Solís, ya bastante recuperado de la parálisis, y lo más seguro a su esposa, a su compañera, Samantha Girón. Estamos viendo también otro asunto ahí acerca de si presentamos a algunos de los organizadores que están organizando el grupo de la oposición en Miami. Sancán está asegurado para la próxima semana. Vamos a tener este programa muy bueno en estos días. Bueno, pues entonces hablando ya, metiéndolos a la concreta, Daniel Ortega, ¿qué dijo ayer? Pura paja. No se refirió al problema del Poder Judicial. No se refirió a la crisis de Nicaragua. Ni siquiera a los buses chinos, sino que se puso a hablar de Ucrania, de Palestina, de los interventores gringos y los interventores europeos. Y de Carlos Fonseca se quiso lavar las manos cuando él es uno de los culpables de la muerte de Carlos Fonseca. No teníamos un tema en específico para desarrollar hoy, por múltiples razones. Si no, fíjense que tenía que moverme, tenía que preparar maletas para el viaje para donde voy, que ahí van a ver mañana qué bonito el lugar donde voy a estar. Ahí lo van a ver mañana. Y gracias a Estados Unidos. Gracias. Aunque les dé su colerita, perros del Danielato. Y todos aquellos que han incrementado nuevamente la campaña. Ya hace como 2 meses, el paramilitar, el infiltrado, dan risa estos hijueputa. Ustedes vieron cómo venían mis piernas en llaga por lo que pasaba allá adentro. Pero el enfrentamiento de más de 3 años que tuve contra el chayorteguismo, todo el mundo lo vio. Si medio mundo decía, ese hijo de puta lo van a matar, no me iban a echar preso. Decían, lo van a matar. ¿Recuerdan? Vamos a cafecear. Tenemos aquí un termito aquí con café. Entonces, yo no sé cómo hay un sector que todavía sigue engañando. Yaneli, bienvenido, Carlos Palacio, Reina Salgado. Y es por ignorancia. Voy a repetirles nuevamente, más del 70% de los corridos del Poder Judicial tienen más de 60 años. Van a jubilación. Esto es un show. Y como la mayoría ganaban más de 50,000 pesos, jueces, magistrados, directores, entonces van a recibir la pensión máxima que paga el seguro. ¿Cuál es la pensión máxima que paga el seguro? El equivalente a $1,500. Si un magistrado gana $6,000, que más o menos eso es lo que ganaba la Malú Ramos, y pague cotización en base al equivalente en Córdoba en $6,000, a la hora de jubilarse lo que le van a dar como máximo es el equivalente a $1,500, porque así está reglamentado en el Seguro Social de Nicaragua. Pero casi todos los magistrados son profesores de universidad. Como son abogados pueden litigar. Como eran magistrados salen con amarre.
Entonces le están metiendo la yuca a la gente y es un compadre hablado. ¿Por qué van a meter la nueva camada que es el relevo? Un relevo que va adoctrinado a obedecer a la Chayo y Daniel Ortega, que no saben lo que es sandinismo, que no saben lo que es nacionalismo, que no saben qué izquierda ni derecha, que están automatizados, zombiizados, idiotizados para decir viva Daniel, viva Rosario y que todo es gracias a Dios, al comandante y a la compañera. O sea, nos viene un sector dentro del Poder Judicial más idiota o idiotizado que el que ahí estaba. Eso en los cargos secundarios. En los cargos primarios, llámese jueces, magistrados de la Corte y el Tribunal de Apelaciones, nos vienen una manada de policía y exmilitares. Desde hace 3 días estaban citando a las oficinas del verdadero jefe de la policía, que fue mi compañero, que teníamos el mismo nivel en 2 academias, yo subdirector de una, que era la Academia Modesto Duarte, y él subdirector de otro, que era la 18 de septiembre, llamado Horacio Rocha, a quien le decíamos René o Renezón, porque es mi estatura. Yo mido más de 6'2". Entonces Renezón es de mi tamaño, lo único que atlético. Ese es el verdadero jefe de la policía, que lo tuvieron en una embajada con la mujer cuando lo mandaron a retiro y hasta lo corrieron del cargo, pero pienso que todo fue un show, porque además ese Horacio Rocha era uno de los que aportaba dinero a mí porque estaba resentido con Daniel, porque lo habían corrido, y él buscó el contacto conmigo para cuando pasé 15, 14 años haciéndole la actividad a los niños de Condega, donde le daba miles de juguetes a los niños de Condega con mis amigos y con las navidades de mis hijos y mi mujer, que no estrenaban para que cumpliéramos con lo que teníamos que darle de juguetes a los niños. Entonces, Horacio Rocha me va a mentir, ahí tengo su teléfono, ¿me lo va a contestar? No, ya lo intenté. Pero que digo Horacio Rocha, que es mentira, que a mí me dio dinero para esa actividad, que además era una actividad crítica contra el municipal de Condega, que no me apoyaba, y yo ya estaba atacando a la Chayo. Es más, el último dinero que dio Horacio Rocha a mi actividad por los niños de Condega, y estaba corrido de la policía, fue en diciembre del 2021, y me lo mandó con un PIN provisional para sacar el dinero del cajero. Esa vez me mandó menos de $100, porque siempre mandaba $100. Me mandó 3.000 Córdoba. Que me dijo Horacio Rocha que es mentira, y que después lo tomaron en cuenta porque había sido segundo jefe de la policía. Es más, tiene un hijo que es capitán de la policía. Y que me diga que es mentira Horacio Rocha, que colaboraba conmigo en la actividad de los niños, porque estaba resentido y encachimbado porque lo habían corrido de Europa junto con su mujer, donde estaba con una embajada después que lo mandaron a retiro. Es mentira, Horacio Rocha, que colaborabas conmigo. Ahora no me atiende una llamada de ese hueputa. Y es el superministro de Seguridad y el verdadero jefe de la policía. Tiene una oficina a la par del jefe de la policía, que es Paquito, como se le conoce, o sea, Francisco Díaz Madrid, el cual tiene una cirrosis avanzada y un alcoholismo avanzado, que de hace rato por eso ya no manda en la policía, y que lo tienen ahí de adorno porque es el consuegro de Daniel y la Rosario. Porque una hija de él está casada con un hijo de Daniel y la Chayo.
y de premio le dieron la jefatura de la policía cuando sacaron a la Minta Granera. Es mentira, Horacio Rocha, es mentira, Renezón, es mentira que estuvimos comunicando seguido antes de que yo cayera preso, preocupados por la salud de Marcón, que fue 2 veces alcalde de Mazatepe, Marcos Arévalo, y que yo fui el que te avisó que se había muerto, porque supuestamente Marcón lo sacaron ya bien del COVID y a los días se lo llevaron de nuevo solo a morir. Es mentira que yo fui el que te avisé y que vos fuiste el que me avisaste que estaba en el hospital. Ese nivel de relaciones tenía con Horacio Rocha, porque estaba resentido porque lo habían mandado a retiro y como premio lo mandaron a una embajada con su esposa y también lo corrieron de allá porque era crítico. Ah, no, pero como él tiene ascendencia sobre los oficiales en retiro, lo mandaron a traer, lo activaron como ministro de Seguridad, hoy es el superministro y es el brazo ejecutor de la represión de Daniel Ortega desde la policía. O sea, Horacio, te vendiste, me traicionaste a Marcón y a tus compañeros. Y si no, que diga Horacio que es mentira lo que estoy diciendo. Es más, no puedo, porque los 2 teléfonos se los robó la policía, donde tenía todo. Pero es fácil, es fácil. Ojalá pudiera meterme a las cuentas que yo tenía antes, que lo he intentado. Bueno, hay alguien que puede hacerlo. Y les voy a enseñar las comunicaciones que yo mantenía con Horacio Rocha, cuando estaba resentido. Entonces, sabiendo la ascendencia que tenía Horacio sobre los viejos jefes de la policía, porque llegó a ser el segundo jefe de la policía, lo traen y ahora está llamando y reclutando a los jefes de policía en retiro, que son los que van a pasar a ser jueces y magistrados. Eso es lo que se nos viene, la militarización de la corte. Y la mayoría de los que sacaron de la corte supuestamente corridos, tienen arriba de 60 años, van a recibir su pensión, se van a quedar callados. Pero aparte de esto pueden litigar, pueden dar clases en una universidad. Pero aparte de eso tienen negocio. Ahí tenés a Carlos Tinoco, ese idiota que salió diciendo, nuestra linda y bella compañera Rosario, que tenía un programa en una radio, era el jefe de los troles, quien dirigía la granja de troles cibernéticos dentro de la corte, que ya los habían quebrado hacía como 2 o 3 años. Era el dueño del comisariato de la venta de artículos dentro de la corte y a su vez el jefe del sindicato de la corte. Y la Chayo lo había premiado con 2 restaurantes de esos, como La Casona, que está sobre la avenida Bolívar. Son negocios millonarios. Entonces, habría que ver si se los quitan, si es verdad que lo corrieron. Entonces, están cumpliendo el relevo natural con fichas de ellos mismos. Pero me pregunto, ¿por qué no corren a Marvin? ¿Le han visto a ustedes o algún medio de comunicación de estos que se prestan para hacer el show de las noticias? Porque hasta medios opositores se prestan y hacen un show. Y es que el poder de Rosario, ni mierda de poder de Rosario. El poder lo tienen los cubanos. Y Daniel Ortega les obedece. Y Daniel pone a la Chayo a que juegue el papel de la mala. Pues la Chayo no manda más que Rosario. Si no, miren a Daniel, el discurso de ayer se refirió al problema. No llegó a hablar de antiimperialismo contra los europeos, contra Israel y pura mierda, y no habló del problema que se está dando en Nicaragua. Y yo siempre se los he dicho, la Chayo cumple el papel de Jezabel, de la reina mala, de la mujer de Acab, de la Lucrecia Borgia, de la Agripina. Alguien me dijo ayer que le lean Ceausescu.
Elena Ceausescu era la mujer de Nicolae Ceausescu, que era el dictador de Rumania, que fue fusilado junto con ella y que andaba diamante en los tacones. Es que ese es mi objetivo. Mira qué interesante, Clara Maya. Mi objetivo está dirigido en más de un 60% de mis programas a aclararle a ese sandinismo apendejado que todavía tiene Daniel Ortega y que no es un 10% del sandinismo histórico y honesto. Alguien me reclamó, Carlos Suárez, a quien quiero mucho, ahí está en Miami. Yo lo vi con una bandera apoyando a Trump en la campaña pasada. Ese es su problema, tiene muchos años de estar en Miami. Pero hoy me reclamó porque yo dije, yo abandoné el sandinismo. Lo que no he abandonado son mis valores y mis principios. ¿Por qué los valores que supuestamente me enseñó el sandinismo, de ser capaz de morir por mi prójimo, por mi pueblo, de la igualdad de todo, de defender a los más débiles? Pero eso sí está en la Biblia, ahí está en la Biblia. Defender a los trabajadores, ahí está, lean Santiago 5, donde reclama sinvergüenzas que no le paguen el salario a los obreros. Lean Santiago 5 en la Biblia. Entonces, esos principios que yo aprendí desde el 76 para acá, equivocadamente creí que me los había enseñado el sandinismo y la izquierda, pero si están en la Biblia. Entonces son principios que existen mucho antes. Y parece que Carlos Suárez se enojó porque dije, yo he abandonado el sandinismo y he asumido todos esos principios como cristianismo porque están en la Biblia. Es decir, a mí me enseñaron como que la izquierda los inventó y los revolucionarios, y están en la Biblia hace más de 2000 años. Entonces dice aquí, Chino, le debieras de decir a esos tipos arrastrados de la dictadura que ellos le están dejando una herencia de maldición a su descendencia, porque es una ley espiritual que los padres que practican la maldad y obtienen ganancia de ella estén entregando a sus hijos al diablo. Pienso que esa es una posición de Viejo Testamento. Pero sí es una maldición. Porque a partir de Jesús ya no se dan las maldiciones hasta la tercera, cuarta, quinta y décima generación, sino que cada quien responde por sí mismo. El problema no es que le va a trasladar la herencia de maldición. El problema es que le va a dejar la vergüenza de los padres que han tenido dentro de ese sandinismo trasnochado. Así es. Eso está un poquito antes de Santiago 5. Santiago es mi libro preferido de la Biblia, Laura. Es una enseñanza increíble. Se le tiene como el precursor de la fe a Santiago. Él es el que dice que no se puede dar dos tipos de agua de una misma fuente. Lo tienen como el mártir de la oración. La lengua como maldita, que un hombre puede controlar todo su cuerpo, pero no puede controlar un órgano pequeño como la lengua. No es que me las dé de ducho, pues, pero aparte de que soy cristiano y comencé a creer en Dios en el 2000 y pasé años desde el 76 sin creer en Dios hasta que tuve una experiencia, me siento un engañado. Por los sinvergüenzas que todavía siguen mandando en el frente sandinista. Para mí es mi libro preferido, Laura, el libro de Santiago. Y qué interesante hablar sobre eso para que
los sandinistas de pacotilla, que son unos chayistas, entiendan de que hasta el Che, que se considera un símbolo y después lo copió el sandinismo, hablaba de construir un hombre nuevo sin egoísmo, un hombre nuevo solidario, un hombre nuevo contra la injusticia, un hombre nuevo contra las ambiciones. Y ahí es donde se malinterpreta algo que dice en la Biblia: no se puede servir a dos señores. Cuando vos le decías a un evangélico, esto es justo y así, no se puede servir a dos señores, por eso no puedo participar en política. Y lo que dice el versículo completo es: no se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. Y ese es el sandinismo de hoy. El dinero. Entonces, la falta de educación y de conocimientos, no solo dentro del sandinismo, sino a la conclusión que yo he llegado cuando leí la Biblia, cuando leo la Biblia, de que ni mierda nuevo inventaron. Y que el hombre nuevo que te decía la revolución, te decía, está en la Biblia, sin egoísmo, sin ambiciones personales, al servicio del prójimo. Ese era el hombre nuevo que dice la Biblia, y así te lo predicaba, con otras palabras, el sandinismo. Pero si esas posiciones existen hace más de 2000 años, ¿a quién le voy a dar el crédito? A la Biblia, al cristianismo. Y parece que mi amigo Carlos Suárez no entendió esa realidad, que abandoné esa posición de sandinismo por asumir el cristianismo. No soy el mejor de los cristianos, no quiero ser religioso, no quiero ser hipócrita, tengo debilidades como todo mundo y no ando pidiendo la ofrenda que pide Caixluna. Y voy a cerrar con un chiste. Y esto no me van a dejarlo mentir, porque se crió en las estructuras de la seguridad personal. Cuando andábamos ahí con los dirigentes y esa vara. Recuerdo que me lo contó dentro de la estructura mi amigo, mi mejor amigo en vida, después que murió Alcides Mesa en el 79, que era Bayardo Hernández, que era el jefe de la seguridad de Carlos Núñez, y que vivía en mi casa, y allí fue su luna de miel. Se casó ese hijo de puta de Cristian Pichardo, cerote, que lo cargué herido en abril, como 4 kilómetros. Ahora es Contralor de la República. Fue el padrino de la boda de mi mejor amigo, que era Bayardo Hernández, que había quedado vivo, que ya murió. Y estábamos en la jodera. Entonces Bayardo era trompudo y dientón, y Carlos Núñez era trompudo y dientón, y parecían hermanos, y él era su jefe de seguridad, Bayardo Hernández. Cuando Carlos era el presidente de la Asamblea, el Congreso. Pero, aparte de que era el más feo de la Dirección Nacional, más trompudo que Daniel, más dientón que Daniel, y los ojos saltones así, ¿se acuerdan cómo era Carlos Núñez? Independientemente que ya está muerto, era una verdad. Tomás era un enano, el cuerpo feo toda la vida, pero eran las tapas de Tomás. El Humberto, las manos así, por los balazos. Y por eso nosotros, la seguridad personal, le encaramamos puñito de sal. Fuimos nosotros que le encaramamos mano de punche y puñito de sal, porque es así las manos por los balazos, y al estar así, entonces tenía la sal aquí y solo ponía el jocote, porque era guaruza. Y por le encaramamos un puñito de sal, la misma seguridad. Y entonces un día en un Cara al Pueblo, ¿se acuerdan de un Cara al Pueblo? Eran todos los miércoles.
Daniel está que vamos a construir la nueva sociedad, vamos a construir al hombre nuevo, y me acuerdo que un periodista italiano levantó la mano en el Cara al Pueblo, y yo no sé por qué se la dieron, porque todo era preparado. Los que iban a preguntar en un Cara al Pueblo ya se sabía lo que iban a preguntar, estaban orientados. Así era toda esa mierda, una soberana mentira. En aquel tiempo uno creía que era lo correcto por la defensa de la revolución. Y chavalos, nosotros en unos cargos, hijo de puta, imagínense que yo, subdirector de una academia antes de cumplir 19 años. Y Daniel está en el Cara al Pueblo, y este es un chiste, pero que es una verdad de que cómo se inventó de la primera parte. La salsa fue bandidencia de nosotros mismos en la seguridad. Porque a Daniel casi no lo queríamos. Todo el mundo quería al tal Tomás. Es la verdad. Daniel, el pueblo, le asaltaba la palabra porque era aburrido para hablar y sigue siendo aburrido. Y el otro hijo de puta era incendiario para hablar, el Tomás. Que por cierto es el más demagogo. Y entonces está con el hombre nuevo y la nueva sociedad que vamos a construir, le dice el italiano. Comandante, ¿y cómo va a ser esa nueva sociedad? Como la de Cuba. En Cuba estuvieron persiguiendo a los homosexuales, no es mentira. En los 70 y los 60. Una sociedad como la de Cuba, que persigue a los homosexuales, le dice el italiano, el periodista. Y viene el Daniel, buen vergazo se sacó porque le dijo: nosotros estamos preocupados por los problemas del pueblo nicaragüense, no por sus gustos. Salomónica la respuesta del tal Daniel, que nunca fue muy pensante ni muy ducho, ni sigue siendo. Pero entonces le dice: ¿y la nueva sociedad? ¿Pero cómo va a ser ese hombre nuevo que van a construir? Y de ahí sale la jodedera de la seguridad. Dicen que Daniel dice: el hombre nuevo va a ser con el perfil de Carlos Núñez, de la estatura de Tomás y 2 fuertes brazos como los de mi hermano Humberto. Nunca me había tirado un chile, pero me sigo cagando de la risa de ese chile. Juan Camaney, bienvenido. Jair Lira. Entonces, si esto está dirigido a ese sector para debilitarlo en más de un 60%, es bueno que comiencen a entender que Daniel es un mentiroso, que no se refirió al problema que se está dando en el Poder Judicial y que solo vino a calmar a todo mundo con el cuento que siempre he dicho: la Chayo la caga, le embarra, no usa ni papel higiénico, y Daniel viene a limpiarle la nacha y la caca con un chagüite revolucionario. Y comenzó a hablar contra el imperialismo europeo, ya no dice el imperialismo o los colonizadores españoles, no, vinieron los europeos aquí. ¿Por qué? Porque es la Unión Europea la que lo condena, la que lo sanciona. El imperialismo británico, que fueron los que crearon el imperialismo yanqui, lo dijo también. Al final, el plan que hicieron jamás Rusia con Irán de ir a hacer el ataque a Israel para desviar la atención mediática que hay sobre la intervención rusa en Ucrania, desviarla hacia Israel y Palestina. Eso fue lo que llegó a repetir y dijo que era un plan malévolo, tétrico del imperialismo yanqui. O sea, ¿a quién se le ocurre que Estados Unidos va a ir a hacer un plan, crear en Israel lo que se está dando, la guerra con Hamas, cuando estratégicamente ni siquiera le conviene a Estados Unidos? Claro que fue Rusia con Irán, que es el que entrena y financia al Hezbollah, entrena y financia a Hamas, los que hicieron el ataque a Israel. No solo eso, algunos que las dan de críticos
contra Israel salieron admirando la operación de Hamás, que llegaron hasta en parapentes, y todavía hay algunos que dicen que están por la democracia admirando a Hamás porque los 100 piches llegaron en parapentes y fueron los que comenzaron a degollar las personas. Y ahí surge la respuesta de Israel. ¿Quién comenzó ese bonche? Jamás. La respuesta de Israel, proporcional o desproporcional, es de defensa, porque quien agredió fueron Hamás. Y no me voy a meter en el rollo de quitar o darle la razón, o que si Cristo, o que si el Israel histórico, no. Rusia creó eso con Irán para quitar la presión mediática de Ucrania. Y entonces casi todas las noticias ahora solo es Israel, es Hamás. Y el cachimbeo sigue en Ucrania. Pero le quitan la presión mediática. Va a ser Estados Unidos, como lo dijo el idiota de Daniel ayer, el que va a promover eso. Estados Unidos no va a promover algo que le quite la atención mediática a Rusia y Ucrania para que se vaya para Israel, porque el que tiene en jaque a Rusia es el problema de Ucrania. Y entonces Daniel mintió y engañó a todo el mundo y se dedicó más de una hora a hablar del problema de Rusia, Hamás, Palestina y Ucrania, y nunca se refirió al problema de Nicaragua. Y así el imperialismo, el antiimperialismo, el mismo cuento de todo el tiempo, al final va a quedar siendo culpable el Achayo lo que está pasando, y Daniel el antiimperialista luchador ante los militontos, antes militantes que todavía les quedan. Esa es la verdad. Dice Silvio Quesada, que es alguien que yo le creo mucho y nos mantenemos en contacto, que si se llama así es otra cosa, eso sí yo lo sé, cómo se llama. Chino, ayer hicieron firmar en todas las instituciones del Estado y alcaldía actas de compromiso, fidelidad y lealtad a Daniel. Fue exigido, aparte que se tenían que reportar para ver y escuchar el acto de Daniel. Sí lo creo. Aquí hay un error, Silvio. Y hay un error grande, que es el que la dictadura nos ha hecho creer. Dice Silvio, hay mucha gente trabajando en el Estado que ha querido salir de Estados Unidos con parol y no los dejan irse. Les tienen retenido pasaporte y los andan controlando. Para el parol no necesitas pasaporte. Lo que necesitas es el patrocinador, quien autoriza que vos viajes en la embajada y pagar el pasaje. Para el parol no necesitas pasaporte, Silvio, métetelo en la cabeza. Es decir, que si a vos te autorizan el parol que te da legalidad por 2 años en Estados Unidos, no necesitas pasaporte. Necesitas estar plenamente identificado, pero no necesitas pasaporte. Eso para que estés claro. Y investigá, vos que estás aquí, Silvio, que no necesitas el pasaporte para viajar con el parol. Lo que pasa es, Clara, que yo no me ocupo mucho de ese problema de Hamás, Israel, porque es precisamente lo que la dictadura persigue, que toda la atención se ponga en Israel, en Ucrania, en Rusia, Palestina,
y no le pongan la mente a ellos. Por eso Daniel se dedicó más de una hora a hablar mierda ayer y no habló de Nicaragua. Creo que la parte más importante, por eso no me meto a ese rollo. Tenés razón, Anabela, pero eso ya es para viajar. Para viajar. Pero una vez autorizado el parol, no lo necesitas. Lo fundamental son los patrocinadores. Es que eso sí es cierto. Te pueden quitar el pasaporte como una medida de presión y de terror y de miedo. Pero en realidad, para que puedas salir o para no dejarte salir, no tienes necesidad de quitarte el pasaporte porque basta el circulado. Te circulan y aunque tengas un pasaporte no vas a salir. Es que no sé si me entendiste lo que quería decir Anabela Porra. El pasaporte no es un requisito para que te autoricen el parol. El requisito del parol es el patrocinador fundamentalmente. Tal vez me explique mal. Lo otro es que siguen engañando a la gente, pero lo que da vergüenza es que menos de un 10% del sandinismo histórico, por ignorancia, porque no estudiaron, siguen tragándose el cuento del antiimperialismo. Siguen tragándose el cuento de la intervención. O sea, siguen comiendo mierda, pa. Han visto que siempre repito aquello de Mohamed Ali. Si yo pensara como pensaba hace 30 años, es que he desperdiciado 30 años de mi vida. ¿Cómo vas a estar pensando vos en la revolución de los 80? Que no se miraban los satélites, que no había celular oficialmente, que no habían computadoras. Que no habían celulares inteligentes. Idiotez. Yo creo que, bueno, ahora tirándonos, fíjate que esa parte es importante. Chino, dice Llorán, ya que ahí se vio como Irán embarcó a los palestinos y a la hora de las piedras pomas ladró de largo y dejó ensartado a los palestinos e Irán, bien gracias, y esos que son los mismos. ¿Vos crees? Te la voy a poner de manera diferente. Ahorita México está en el proceso de construcción de un canal interoceánico. México, que está más al frente de toda Europa que Nicaragua y Costa Rica, que están más al frente de África. Pero también se está hablando del canal seco con Costa Rica y el canal seco con Nicaragua, y todo es de China, pero está en el proceso de construcción de un canal interoceánico México. Es más importante para China Nicaragua que México, que lo tiene a las costillas de Estados Unidos. Aquí hay traiciones de traiciones. Aquí están utilizando al cuento a Nicaragua.
A ver, ya comenzaron a remover tierra y eso en el aeropuerto de Punta Huete, ni mierda han hecho. Ahora tienen problemas con las 12.000 casas que supuestamente les iba a donar China. Ahora no se ve ni siquiera un solo movimiento para el puerto de aguas profundas en Bluefield, de donde va a partir el canal seco, pero sí tienen acordado un canal seco con Costa Rica, que es más práctico porque Nicaragua es la parte más ancha de Centroamérica y se hace una franja delgadita cuando termine el mapa de Nicaragua hasta Panamá. O se hace más fácil para China ampliar el canal de Panamá, aunque haya control norteamericano, o lo hace por Costa Rica. Es mejor por Costa Rica porque es una franja delgadita. Y con Costa Rica tienen el acuerdo del canal seco. Y como era una gran mentira el canal interoceánico, tienen acuerdo de un canal seco con Nicaragua, que tiene un puerto champú en Bluefield y quieren convertirlo supuestamente en puerto de aguas profundas y cruzar desde Bluefield hasta Corinto, que sería cruzar como 5 veces la franja en canal seco de Costa Rica. Es una idiotez. Y el tratado de libre comercio con Costa Rica tiene varios años y el que está con Nicaragua ni siquiera se sabe si es cierto que se firmó. Entonces están engañando a la gente. Están engañando a la gente. Dice Silvio. Un abrazo, Silvio. A Silvio lo quiero mucho por muchas razones. Tampoco es cochonada, ¿eh? Chino, lo del famoso aumento salarial, los reajustes. No, pero lo del reajuste del ejército y de la policía sí es cierto. Creo que el del ejército anda por el 30%. Imagínate que anda casi por 11.000 millones, un aumento escandaloso el presupuesto del ejército de este año que viene, que ya fue presentado por Media Lengua, o el negro, yo lo conocí. Iván Acosta, que es el ministro de Hacienda. Esa es una realidad, creo que ya está en camino. Ya pagaron adelantado y están pagando, pero el aguinaldo. Pero esa es pendejera, ellos tienen la maquinita, dan a hacer el billete y salen el montón de córdobas. Punto. Pero lo que a mí me preocupa es que todavía hay sectores idiotas que les creen. Ayer, en el acto de Carlos Fonseca, diciendo que ellos no querían que entraran, fue la cienputa, precisamente por la actividad de los Ortega en la creación de la división del frente, es que Carlos entra porque todo el mundo respeta a Carlos Fonseca para buscar la unidad de las fuerzas. El Zorro es el único que lo vio y lo mataron. Y el Zorro está involucrado en la muerte de su hermano. Si no, busquen las declaraciones de alguien que casi es fundador del frente, conocido, que se llama Vladimir Alonso, pero le decían Venancio Alonso, donde señalan al Zorro Rivera como involucrado en la muerte de su propio hermano, Filemón Rivera, y que además justificaba, porque habían algunos problemas con Filemón, una orden de fusilar a Filemón, y que esto así era porque la traición se pagaba por la vida de su propio hermano, el Zorro Rivera, y es el último que vi a Carlos Fonseca. Ni siquiera habla con la Claudia, habla con Carlos. Y Daniel entra a Nicaragua porque la autoridad moral del frente es Carlos Fonseca. Carlos entra en febrero,
Daniel entra después a Nicaragua porque están planificando una reunión en la montaña que lo he dicho como 10.000 veces y nadie me creía. Pero Daniel ayer lo dijo que era cierto, que se planificó esa reunión en la montaña. Pero que no se pudo reunir con la gente en la montaña porque la incomunicación y esto y lo otro. Pero se logra reunir con Silvestre, que era Víctor Tirado López, y con el Zorro hasta que sale muerto Carlos Fonseca, que sí lo mató la guardia, en eso no hay que tener, pero que sí lo enviaron, que ahí estaba. Y el teniente que dirigía la patrulla, que mató a Carlos Fonseca, es el papá de un famoso que ahí sale en las redes hablando mierda y todavía no se sabía limpiar las nalgas cuando eso sucedió en 76, que le dicen Quique Maraca. ¿Ha visto que se la da de contra, de guardia? Quique Maraca. Quique Maraca es hijo del jefe de la patrulla que mató a Carlos Fonseca. Otra cosa es, ¿por qué ubicaron a Carlos Fonseca? ¿Por qué matan a Carlos Fonseca? ¿Por qué si el Zorro se anda moviendo en los alrededores y se acaba de reunir con Carlos Fonseca, se separa de él y como a la hora lo matan y el Zorro narra en su libro La marca del zorro, que no la hizo él, lo hizo Sergio Ramírez, oyó hasta los balazos? ¿O por qué matan a José Benito Escobar cuando José Benito Escobar supuestamente está apoyando la tendencia tercerista siendo GPP, pero se viene a Nicaragua a nuclear a las fuerzas de la GPP? Lo descubren y lo matan. Ahí de donde está el comando de operaciones de la policía de Estelí, al fondo ahí lo matan. ¿Cómo lo descubren? Le echan el clavo a Marvin Corrales, que no es el inspector de la policía, del ejército, sino un vendegás de Somoto. Y yo hablé 10.000 veces con Marvin y que me digan que es mentira en operaciones. Y todavía cuando se convirtió en sucursal de Tropigás en Nicaragua o de Sogada, esa vara, nos vimos en Estelí ya después que salió preso. Me dijo, Chino, yo te juro, yo no tengo nada que ver. Pero convenía nuclear a la GPP, que siempre fue en mayoría, y mataron a José Benito Escobar, fundador del Frente. Todas esas cosas para poder imponer la tendencia de los Ortega. Se van a reunir todas las tres tendencias en Nicaragua en 76. Por eso viene Carlos a Nicaragua. Y la reunión va a ser en la montaña. Nunca fui a la montaña, Daniel, pero Carlos sí se metió a la montaña. Daniel ha entrado al país y no se metió a la montaña. Pero entre el 6 y el 8 matan a Carlos el 8 y en Managua matan a los de las otras tendencias, que fue Eduardo Contreras, Silvio Reñasco y Carlos Roberto Güembe en la Casa de Seguridad, cuando va llegando a la Casa de Seguridad en El Dorado. A todos los matan de las tres tendencias, menos a Daniel. Pero aparte de eso, mataron a Casimiro Sotelo en el 67, cuando Daniel había llegado un día antes a traer a la Casa de Seguridad una subametralladora en Monseñor Lescano y detectan la casa. Y después bombea a 58 sandinistas, incluyendo los que están en la guerrilla, cuando supuestamente está preso. Daniel es un bombín, es un chivato. Por él matan a Carlos, por él matan a Eduardo Contreras, a Silvio Reñasco, a Carlos Roberto Güembes, que no lo mencionó ayer. Y no tuvo ni un solo combate. Tenían que andarlo cargando como era el comandante de los terceristas, ni caminar podía. En los 15 días que estuvo en la montaña y los otros 15 días que estuvo en Pancasán, que se bajó porque no aguantó la guerrilla, y fue cuando vino a bombear a todo el mundo en el 67. Sandinista, quítense la venda de los ojos. Ese es un come mierda, no es un héroe, es un bombín.
Por él mataron a Carlos Fonseca, a Eduardo Contreras, a Carlos Roberto Wembe, a Silvio Reñasco, y antes, en el 67, mataron a Casimiro Sotelo, a Roberto Amaya, a Hugo Medina y a Edmundo Pérez, y bombeó a toda la estructura del Frente Sandinista en Nicaragua, incluyendo las casas de seguridad de Managua, que a todas les cayó la seguridad y la guardia en el 67. Ese es Daniel Ortega. Salgan de la ignorancia. Ese no es un héroe, es un sátrapa, es un traidor de sus propios compañeros, incluyendo su hermano Camilo Ortega. Es tiempo que reaccionen y dejen a ese grupo de hijueputas que diría Daniel Ortega y se incorporen a esta oposición sin importar ideologías, porque aquí nos vamos a unir, nos estamos uniendo, izquierda, derechas, conservadores, liberales, contra, para salir de la dictadura, para que mañana tengamos instituciones democráticas y el que quiera hacer un partido de cualquier tipo, incluyendo izquierda, se haga y pueda competir y que el pueblo escoja verdaderamente en una sociedad democrática. Es tiempo. Bienvenido, Fátima Minor, que comencemos a pensar como nicaragüenses, ni como izquierda, ni como ni derecha, ni como cualquier basura ideológica. Es importante lo que Maradiaga dijo hace 5 días. Se le tiene que dar una alternativa a la disidencia sandinista, a los que quieren abandonar a la dictadura, porque hay un montón de gente que no abandona la dictadura, que son cientos de miles, porque todos les ofrecen muerte, y los que están involucrados en muertes no son ni 1000. Los que están involucrados en tortura y asesinatos no son 1000. Y hay centenares de miles que están en las estructuras del partido y del gobierno que no tienen las manos manchadas de sangre. Hay que darle una alternativa y no que los estemos amenazando y se acorazen, porque si no me joden. Y con el cuento que es el imperialismo yanqui, les dice que van a matar y asesinar a todo mundo. Ese es el cuento de Daniel. Hay que ir saliendo del sectarismo y promover unidad verdadera. No resaltar lo que nos divide, sino que lo que nos une, que es salir de la dictadura. Daniel es un criminal. La Rosario es más que criminal y zorra. Yo he publicado fotos con Querir de la Chayo viviendo con Daniel y ustedes la han visto. Pero Daniel se aguanta porque la Chayo y él tienen amarres, en el sentido que como él es pedófilo y le gustan las niñas, la Chayo le tapa las chavalas que se coge, como cuando se cogió a la Xochitl los Campos y la preñó y tiene un hijo con ella que no reconoce, o a la Juniet Flores que prácticamente le asesinaron al hermano en prisión y ahí la tiene viviendo y no la deja salir de Nicaragua y la tiene viviendo en Villa Fontana con 2 hijos que por cepillada se lo fue a reconocer Néstor Moncada Lao. Ese es Daniel Ortega. Ya despierten. Unidad, unidad, unidad. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, porque todos somos Nicaragua. Les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Viva Nicaragua pronto libre. Patria libre para vivir. Sapera, Rosario, Daniel, que se rinda tu madre. Unidad, unidad, unidad para derrocar y derrotar la dictadura militar danielo-chayista. Nos vemos en la próxima.